Vamos entonces al primer proyecto que está en tabla, el veto presidencial. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en discusión las observaciones formuladas por su excelencia el presidente de la República de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta Fundamental al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, iniciativa correspondiente al boletín número 13.358-07. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificando la discusión inmediata. Su Excelencia el Presidente de la República presentó 7 observaciones al texto despachado por el Congreso Nacional. Una, para adicionar al proyecto de ley un artículo 8º nuevo que regula las consecuencias del incumplimiento de las penas de reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna aplicadas en virtud de esta ley o de los permisos contemplados en esta normativa, así como también regula el efecto de la condena por crimen o simple delito cometido durante el cumplimiento de las referidas penas de reclusión domiciliaria total o reclusión domiciliaria nocturna según corresponda. En todos estos casos, se establece que la persona deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena original que le hubiere sido conmutada. Otra de las observaciones presentadas es para adicionar en el artículo 14 un inciso segundo nuevo, que incorpora dentro de la nómina de ilícitos que no permiten acceder a los beneficios que esta iniciativa contempla, los delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. 2 de las referidas observaciones proponen adicionar sendas oraciones nuevas en el inciso segundo del artículo 6 y en el inciso segundo del artículo 11, a fin de prohibir a las personas condenadas a las sanciones accesorias de prohibición de acercamiento o de obligación de abandono del hogar común que fijen como domicilio el que corresponda a la víctima. Las 3 restantes observaciones plantean sustituir en los artículos 12, 13 y 16 referencias internas a algunas normas del proyecto para ajustarlas a la nueva numeración resultante de incorporarse el nuevo artículo 8º propuesto. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia en su informe de lo siguiente: que el presidente de la Comisión estimó admisibles las observaciones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República, pues dicen relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, y dicha instancia, por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores, señores Alamán, de Urresti, Arboe, Huenchumilla y Pérez, concordó con este planteamiento, que por la misma unanimidad indicada, la Comisión aprobó las observaciones mencionadas. Todas las observaciones formuladas requieren el voto favorable de 22 senadores en ejercicio por tratarse de normas de quórum calificado. El texto de las observaciones presentadas se consignan en las páginas 22 a 24 del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Como se señaló respecto de los acuerdos de comité, esta materia, este proyecto se tratará sin debate y se abrirá la votación inmediatamente después de efectuado el informe, efectuando una sola votación de todas las observaciones formuladas. Del mismo tiempo, el tiempo para fundamentar el voto será de 1 hora en total, que se distribuirá por los distintos comités en la forma que ya se indicó, y solamente un comité ha hecho llegar la nómina de senadores que van a intervenir en este proyecto. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Entonces se abre la votación y después va a informar el senador Pérez. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. El día de ayer, telemáticamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, presidida por el senador Durresti, sesionó para empezar a conocer
todas las observaciones que ha formulado el presidente de la República al texto del proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile. El origen de estas observaciones se encuentra en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de los acuerdos que se había alcanzado en el trámite de comisión mixta. Las observaciones formuladas por el Ejecutivo básicamente restablecen en este proyecto diversas normas que en su oportunidad ya había aprobado esta corporación. 7, como decía el señor secretario, son las observaciones que formula el presidente de la República. Algunas de ellas suponen simples adecuaciones formales y son en consecuencia de la aprobación de las observaciones muy importantes. Entre estas últimas cabe destacar la observación número 2, que repone en el proyecto el artículo 8, disposición que ya había sido sancionada por esta Cámara. Este precepto regula los efectos del incumplimiento de las penas que pasarán a cumplir las personas que resulten indultadas a consecuencia de la aplicación de la ley, es decir, la pena de reclusión domiciliaria total o la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso, o de los permisos señalados en los artículos 9 y 10 del proyecto. Asimismo, el referido artículo determina el efecto de la condena por crimen o simple delito cometido durante el cumplimiento de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso. En todos estos casos se dispone que la persona deberá cumplir de manera efectiva el saldo de la pena original que se le hubiese conmutado, abonándose el tiempo que hubiera alcanzado a cumplir de la pena de reclusión domiciliaria total o de la pena de reclusión domiciliaria nocturna, según sea el caso. En el último supuesto, reclusión domiciliaria nocturna, el efecto señalado es sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito. Esta disposición es muy importante porque en nuestro ordenamiento jurídico no existe un cuerpo normativo que regule de manera sistemática y general las consecuencias que se deriven del quebrantamiento de las nuevas penas por las que se conmutan aquellas privativas y restrictivas de libertad vía indulto general. En este sentido, el artículo 90 del Código Penal, el título cuarto de la Ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de la libertad, no resultan aplicables a los supuestos que este proyecto de ley contempla. Por lo tanto, a efectos de evitar posibles lagunas en esta materia y fomentar la impunidad de los reincidentes, una norma que regule expresamente las consecuencias derivadas del incumplimiento de la nueva pena de que se trata esta ley resulta fundamental. La segunda observación relevante es aquella que determina el catálogo de delitos excluidos del indulto general. La observación número 6 agrega al artículo 14, que pasa a ser artículo 15, una serie de figuras penales que ya estaban consideradas en el texto que propuso la comisión mixta que estudió esta iniciativa. Básicamente, ellos son los ilícitos previstos en los artículos 8, 10, 13, inciso segundo, 14, inciso final y 14d, incisos primero y segundo del decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 17.798 sobre control de armas y el artículo 16 de la Ley número 20.000 que sustituye la Ley 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. También esta observación añade al catálogo de ilícitos exclusivos los previstos en el artículo 296, 366 en el párrafo tercero y tercero bis del título octavo del libro segundo, todos del Código Penal, y en el artículo 240, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. De esta forma se busca dar el debido resguardo a todas las mujeres y a todos los niños y niñas que son o que puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.066 que establece Ley de Violencia Intrafamiliar. Finalmente, cabe destacar que otras observaciones propuestas están en concordancia con esta última enmienda, como por ejemplo la de establecer, como lo hacen los números 1 y 3, que las personas
que estuvieran condenadas a la sanción accesoria de prohibición de acercamiento o de la sanción accesoria de obligación de abandono del hogar común, en ningún caso podrán fijar el domicilio de la víctima. Señora Presidenta, la comisión que presidió el senador Durresti estimó que todas las observaciones eran admisibles, pues estaban en concordancia con las ideas matrices del proyecto, dando de esta manera cumplimiento a los que establecen las normas constitucionales y legales que rigen este asunto. Asimismo, se deja constancia en que cada una de ellas fue aprobada en forma unánime por todos los integrantes de la comisión. Por las razones antes señaladas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento propone que la Sala del Senado proceda en el mismo sentido. He concluido el informe, señora Presidenta. Gracias, senador Pérez. Voy a otorgar la palabra al señor ministro Hernán Larraín. Gracias, Presidenta. El proyecto de indulto conmutativo que el Gobierno está impulsando con el propósito de lograr que una cantidad significativa del orden de 1.300 personas hoy día privadas de libertad puedan cumplir bajo arresto domiciliario el resto de las penas, tiene como propósito un objetivo de carácter sanitario, ha sido en lo fundamental aprobado por este Congreso. Sin embargo, dos disposiciones que fueron aprobadas en forma unánime por la Comisión Mixta que vio estas diferencias entre el Congreso y el Senado, que fueron aprobados en forma ampliamente mayoritaria por el Senado, no tuvieron en la Cámara de Diputados el quórum suficiente. Y por eso, en vista de la necesidad de estas normas, particularmente de una de ellas, el Gobierno ha decidido reponer a través de este veto aditivo dichas normas. Estas son, en lo fundamental, una, la del artículo 8 del entonces proyecto aprobado, que establecía las consecuencias que tenía el incumplimiento del arresto domiciliario por parte del que fuera beneficiado por este indulto. Y esta norma es absolutamente esencial porque, de lo contrario, el indulto ya no se convierte en un indulto conmutativo, sino que en la práctica es un indulto que remite la pena porque lo deja en libertad, ya que no podría tener consecuencias el incumplimiento del arresto domiciliario. Es necesario reponer esa indicación. Y la otra decía relación con el aumento de dos tipos de delitos que fueron incorporados en la Cámara de Diputados, uno que incorporaba delitos de la Ley de Control de Armas y otro de la ley que sanciona el narcotráfico, la Ley 20.000, que en particular en su artículo 16 establece el de la asociación ilícita de narcotraficantes, que también se había incluido en el catálogo de delitos excluidos y que por no reunir el quórum no pudo convertirse en texto acordado por el Congreso. En consecuencia, el veto lo que hace en lo sustantivo es reponer estas dos iniciativas. Ahora bien, aprovechando que hubo esta instancia, nos hemos hecho eco de algunas inquietudes que han planteado distintas instituciones, el Ministerio Público, por ejemplo, o algunas agrupaciones que representan derechos de mujeres, que nos pidieron incluir en el catálogo de los delitos prohibidos los delitos de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, en este veto, aparte de reponer los otros delitos que habían carecido del quórum en la Cámara de Diputados, incorporamos los delitos de violencia intrafamiliar. Y, finalmente, una indicación de carácter práctico, pero de mucha importancia relacionada precisamente con esto. En el caso de las personas cuando tienen este arresto domiciliario, deben fijar el domicilio a donde deben cumplir el resto de la pena. Pues bien, a esas personas beneficiadas que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar, se les prohíbe que el domicilio que fijen sea el domicilio de la víctima, para así dar la tranquilidad y seguridad que no van a repetir conductas indebidas en su caso. Por eso, presidente, en lo fundamental, este es el contenido del veto, que es relativamente sencillo y claro, que este Senado ya aprobó y que esperamos, como lo ha hecho la Comisión de Constitución, a quien agradecemos la rapidez y la unanimidad con que aprobó este veto, pueda también repetir esta votación en la sala con el propósito de que este indulto sea realidad a la brevedad posible. La situación de las cárceles es muy delicada y compleja. Necesitamos descongestionar estas cárceles. Este proyecto, que tiene un sentido esencialmente humanitario, da un paso en esa dirección. Tenemos que dar muchos más, pero esto es
esencial. Mientras antes tengamos este proyecto, antes vamos a sacar a 1.300 personas del riesgo objetivo que se encuentran o del riesgo que algunas de ellas presentan, porque por estar entrando y saliendo de la cárcel pueden ser vectores del contagio para el resto de los internos y de los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios del país. Tenemos la confianza de que la sala va a seguir el ejemplo de la Comisión de Constitución de esta misma corporación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la senadora Isabel Allende, hasta por 5 minutos, de acuerdo al tiempo de su bancada. Gracias, Presidenta. Yo quiero, en primer lugar, decir el voto favorable de nuestra bancada, puesto que este veto recoge lo que ya en gran medida habíamos aprobado, si no unánime, creo que unánime, el Senado anteriormente hasta esa comisión mixta. Y yo lamento lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, porque si bien es cierto que agregaron 2 delitos nuevos que son importantes, como la asociación ilícita para narcotráfico, para el tráfico, digamos, droga, y por otro lado el tema también de las armas, del control de armas, creo que fue lamentable que hubiesen nuevos aprobado 2 elementos esenciales que se reponen, por supuesto. El primero, que tiene que ver con que las penas tienen que cumplirse. Si no hay en este sentido un mecanismo para controlar aquello, francamente deja de ser entonces una pena conmutativa, y eso es algo que no busca, por supuesto, este proyecto, que es muy importante. Y me alegro mucho que sí hayan incorporado, bueno, y la otra razón que lamento que no se haya aprobado es porque hubo diputados, particularmente de Chile Vamos, que lo que quisieron es incluir, o se molestaron porque dentro de las exclusiones, que son los delitos más graves, secuestros, homicidios, torturas, etcétera, por supuesto estaban delitos de lesa humanidad. Y eso les molestó, e incluso han llegado al Tribunal Constitucional, que va a implicar eventualmente retrasar incluso un proyecto tan importante. Estamos hablando de favorecer más de 1.300 presos actualmente, que evidentemente corren un alto riesgo. Estamos en medio de una pandemia brutal que ha afectado a todo el mundo y que en Chile, lamentablemente, ya se han provocado algunos brotes en cárceles. Estamos hablando de Puente Alto, de la cárcel San Miguel, de mujeres, y hay una enorme preocupación. Yo agradezco que el ministro haya tomado rápidamente este tema, porque es fundamental, humanitario, indispensable, así lo reconocen los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, que obviamente ven con alta preocupación la situación de las cárceles, particularmente en un país como el nuestro, donde tenemos un alto hacinamiento. Eso ha sido un tema recurrente, y que tenemos unas poblaciones penales mayores de la región proporcional al número de habitantes. Por lo tanto, es fundamental que nosotros aprobemos este veto auditivo, y yo quiero particularmente decir mi satisfacción que se haya incorporado además el tema de la violencia intrafamiliar. Ya ha habido denuncias de organizaciones y mucha preocupación, porque además no es algo que se da en Chile, también en otras partes, pero no tenemos que preocuparnos en nuestro país, el que en medio de la cuarentena lamentablemente ha incidido en mayor violencia intrafamiliar o la indefensión de mujeres. Por eso creo que es extraordinariamente importante la medida, al menos que aquellos que tienen que fijar su domicilio para la pena conmutativa de ninguna manera pueda tener el mismo domicilio de la víctima. Pero francamente, llamar la atención, porque esto es tremendo, que en medio de una medida como la que tenemos que tomar, como son las cuarentenas, lamentablemente muchas veces se comparte el mismo domicilio y tenemos un grave problema de incremento de la violencia. Yo quería hacer presente esto porque francamente es una enorme preocupación, y nosotros tenemos que proteger a las mujeres, en nuestra obligación, como también niños, niñas y adolescentes. Entonces, Presidenta, yo creo que este veto recoge las preocupaciones esenciales que teníamos, es un acto humanitario, estamos favoreciendo o estamos impidiendo a lo mejor mayor brote del coronavirus o el COVID-19 en las cárceles, tal como lo ha expresado muchas veces el sacerdote Roblero, que es una gran preocupación de la situación que tenemos con los presos en las cárceles. Por eso que yo creo que tenemos que aprobar este veto. Y aprovecho de señalar, sí, de que este proyecto no aborda una realidad que lamentablemente también afecta a miles de imputados, y son los que están en prisión preventiva, que están esperando una condena y que son casi una tercera parte incluso de
la población penitenciaria. Y por eso hemos presentado una moción que se dio cuenta en el cual se obliga a revisar la prisión preventiva en caso de imputados por delitos que son menores de 5 años, que no tengan condena anterior, que su libertad no signifique un peligro. Aprovecho de decir también la preocupación, que la Fiscalía ojalá se haga cargo también, de aquellas personas, incluso aquellos jóvenes, básicamente, que fueron privados de libertad a raíz del estallido social. Ojo, porque no pensamos que estas personas pueden cumplir en domicilio. Pero centrándonos en el veto, Presidenta, lo vamos a apoyar, creemos que es una medida humanitaria indispensable, necesaria, y yo espero que francamente avancemos en esto y no tengamos un revés en el Tribunal Constitucional, particularmente por una situación que a mí me parece francamente lamentable, que en lugar de dar pie a algo que es un bien común, se intente introducir por esta vía el tema de los delitos de lesa humanidad y la situación de la gente que hoy día está cumpliendo una pena en Punta Arenas. Gracias, senadora Allende. A favor. Tiene la palabra la senadora Jacqueline Van Riesenberger. Hasta por 6 minutos. Entonces, senadora, ¿su bancada la inscribió? ¿Usted quiere hacer primero uso de la palabra? Muy bien. Tiene 10 minutos, senador Chaguán. Señora Presidenta, honorable Sala, como ustedes bien saben, este proyecto de ley de indulto conmutativo ha sido objeto de un requerimiento de honorables senadores ante el Tribunal Constitucional por 2 normas que están contempladas justamente en este proyecto de ley. Nosotros sabemos que por el contexto de la crisis sanitaria que hoy día estamos viviendo, hemos señalado que no puede haber discriminación alguna respecto de los mayores de 75 años, sea cual sea el delito por el que hayan sido condenados. Y además, esos mayores de 75 años deben cumplir determinadas condiciones, vale decir, tener buena conducta, bajo nivel de peligrosidad calificado por Gendarmería y además tener una enfermedad basal que en definitiva haga peligrar justamente su vida en riesgo, en caso de riesgo de contagio. Es por eso que hemos señalado que este proyecto vulnera una serie de garantías constitucionales que nosotros hicimos presente en nuestra reserva de constitucionalidad en la sala del Senado y que luego de presentar este requerimiento ha sido admitido a tramitación por parte del Tribunal Constitucional y se han fijado alegatos para este mes, el día próximo lunes 3. Nosotros queremos que el gobierno pueda recapacitar respecto de lo que ha sido justamente este requerimiento, o sea, este proyecto de ley. Hemos señalado ciertamente que este proyecto vulnera una serie de normas en nuestra Carta Fundamental y además en los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por tanto, hacemos el llamado a que en definitiva el gobierno pueda recapacitar aquello. Nosotros hemos dicho que las normas de exclusión del artículo 15, del artículo 2, del artículo 5, del artículo 16, del artículo 17 y demás normas que llegan en relación con ellas vulneran abiertamente el principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política, al tratar de manera diferenciada y desigual a quienes se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad y riesgo, puesto que ambos grupos, los beneficiados y los excluidos, comparten la misma edad y la misma privación de libertad en un recinto penitenciario y por ende comparten los mismos riesgos. Sobre todo tratándose de personas respecto de los cuales Gendarmería de Chile ha establecido en sus informes que son de nulo o bajo compromiso delictual, reincidencia y con arraigo social, con una situación sociofamiliar adecuada, redes de apoyo sociales y familiares, entre otros. Menos tratándose de personas que, en función de su edad y patologías, no tienen posibilidad alguna de reincidencia. También hemos señalado que las normas de exclusión del artículo 15, artículo 2, artículo 5, artículo 16, artículo 17 y demás normas que llevan relación con ellas vulneran abiertamente el derecho a la integridad física y el derecho a la vida, en este caso, de cierto grupo de personas, establecido en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política, toda vez que su sola exclusión pone en riesgo grave
la situación de salud de los excluidos, a sabiendas, que son el grupo más vulnerable de todos. Que sobre este punto, el proyecto de ley no busca conmutar o indultar a los condenados por sus penas, sino que busca disminuir el riesgo de contagios de un grupo vulnerable y sus posibles consecuencias, que son una enfermedad grave o su muerte. Y ello, entonces, debe primar por cualquier otra consideración al momento de decir si claramente el objetivo del indulto conmutativo no son las exclusiones de determinados tipos de delitos, sino que básicamente buscan evitar justamente los contagios respecto de una pandemia global. Claramente acá hay una incongruencia total del proyecto de ley. Del mismo modo que hemos dicho que las normas de exclusión del artículo 15, el artículo 2, el artículo 5, el artículo 16, el artículo 17 y demás normas que tienen relación con ellas vulneran abiertamente el principio de la dignidad humana, establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República y en particular de la dignidad de la vejez, establecido mediante el artículo 5 y 2 de la Constitución Política en relación con el artículo 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el 10.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que consagran el reconocimiento del trato humano y digno de las personas privadas de libertad, porque los excluidos tienen derecho a la salud en todas sus dimensiones, a ser tratados en un ambiente lo menos restrictivo posible y menos riesgoso posible, y que no genere y o exacerbe enfermedades. De ahí también que el artículo 13, inciso final de la Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores establece para los Estados parte la obligación de promover medidas alternativas respecto a la privación de libertad. O sea, lo que hemos señalado es que no solamente las normas constitucionales, sino que además aquellas que se entienden que son parte del ordenamiento jurídico en virtud del artículo 2, del artículo 5 y 2 de la Carta Fundamental, que son los pactos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, hablan justamente que acá no puede haber discriminación alguna en este sentido. Del mismo modo quiero hacer y deslindar un tema que se ha planteado. Nosotros hemos planteado el requerimiento al Tribunal Constitucional en base a un elemento que nos parece de toda lógica. No podemos discriminar por ningún tipo de delito. Y por tanto acá, este requerimiento ante el Tribunal Constitucional no buscaba beneficiar a determinados condenados por determinados delitos en determinado tiempo, como se ha empeñado alguna prensa y algunos voceros en calificar. No, por el contrario, acá estamos hablando de mayores de 75 años, cualquiera sea el delito cometido en cualquier tiempo, pero que además reúna las condiciones de enfermedades basales y adicionalmente que cumplan los requisitos de buena conducta, como vuelvo a insistir, y también de tener bajo nivel de peligrosidad. Ante la Comisión de Constitución, el propio Ministerio de Justicia entregó un informe respecto de cuántas son las personas que están en esa condición. Vuelvo a insistir, mayores de 75 años en las condiciones de salud que he referido. Son 122 personas en todos los recintos penitenciarios del país. 122 personas en todos los recintos penitenciarios del país y por todo tipo de delitos. De hecho, hay incluso un catastro respecto que ha sido acompañado incluso con anterioridad en la Comisión de Derechos Humanos, hace ya de 12 presidencias, en la que cuando le tocó presidir a esa comisión a la senadora Jacqueline Van Riesenberger, y donde básicamente se señaló que, por ejemplo, hay 3 condenados que están en esa condición que tienen Alzheimer avanzado. Y básicamente estamos hablando de, vuelvo a insistir, de distintos condenados en distintos recintos penitenciarios y no dice relación con un determinado tipo de delito como alguien ha pretendido contemplar. Por tanto, cuando uno habla de derechos humanos no puede hacer distinción de ninguna naturaleza. Los derechos humanos les pertenecen a todos por una parte y cuando el objetivo del proyecto del indulto conmutativo busca evitar los contagios de la población penal vulnerable, no deberíamos hacer ningún tipo de discriminación a este respecto. Hay un tema, sí, que era importante abordar en este indulto conmutativo y que decía relación con el quebrantamiento de condena. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no puede ocurrir es que el quebrantamiento de la pena conmutada quede en la impunidad. Y este yo diría que es un tema de la mayor relevancia y de la mayor importancia,
porque acá lo que se está haciendo es que no se está generando un indulto general, no, es un indulto conmutativo, vale decir, lo que se busca es el cumplimiento de la pena en condiciones distintas, dadas finalmente por la condición de crisis sanitaria que hoy día se encuentra el país y por el aumento y la vulnerabilidad frente a un contagio de COVID-19. Es por eso que nosotros hemos planteado con tanta fuerza, efectivamente, que efectivamente este veto aditivo tiene elementos importantes de los cuales hay que hacerse cargo respecto del proyecto, porque en las condiciones actuales, sin el veto aditivo, el proyecto perdía toda lógica. Acá lo que uno no busca en ningún caso es que una persona a la que le fue conmutada la pena, finalmente lo que haga es quebrantar esa pena que es de reclusión domiciliaria y finalmente ese quebrantamiento de condena no tenga ningún tipo de sanción. Pues bien, es por todo lo anterior y dejando expresa constancia de que este proyecto de ley tiene un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y por eso algunos de los señores senadores de Renovación Nacional van a votar favorablemente, otros nos vamos a abstener, justamente por las consideraciones antes señaladas. He dicho, señor presidente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra hasta por 4 minutos el senador Felipe Arboe. Senador Pedro Araya. La palabra, senador Araya, hasta por 4 minutos. Gracias, presidenta. Sin duda que vamos a apoyar el veto presidencial porque viene a corregir, efectivamente, como lo señaló en su minuto el ministro de Justicia, una norma que era del todo importante y que no fue aprobada en la Cámara por falta de quórum. En esa línea se hacía absolutamente claro que Gendarmería de alguna forma tenía que controlar a aquellas personas que se le estaba conmutando la pena, porque este proyecto lo que hace es conmutar la pena, no está haciendo un indulto. Y también me parece muy importante que se haya incluido en esto y que existan normas más estrictas respecto de la conmutación de penas de aquellas personas que están siendo condenadas por delitos de violencia intrafamiliar. Dicho eso, presidenta, voy a votar a favor. Ahora, sin perjuicio de eso, quiero hacer presente dos temas. Uno que ya le reiteramos por su intermedio al ministro de Justicia en la sesión anterior cuando se trató el tema del indulto y que tiene que ver con las medidas que tiene que tomar Gendarmería a fin de evitar la propagación del coronavirus en los penales. Yo he vuelto a recibir en estos días llamados no solamente de gendarmes de Antofagasta, Calama, Tocopilla, tal, sino también de otras partes del país, donde están bastante preocupados por lo que está ocurriendo con los contagios que se están produciendo, que se pueden producir al interior de los penales. Y en eso, volver a reiterarle al ministro de Justicia, a través de suyo, presidenta, de que es necesario que Gendarmería y los funcionarios de Gendarmería también puedan contar con los elementos necesarios a fin de prevenir el contagio coronavirus. Lo segundo, respecto del requerimiento que han hecho algunos colegas al Tribunal Constitucional en orden a que este proyecto sería inconstitucional, simplemente hacer presente que, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, soy de los que creo que la política criminal la fija el órgano legislador, que en este caso es el presidente de la República en conjunto con el Congreso Nacional. Y en esa línea, a mi juicio, aquí no se están vulnerando garantías constitucionales, toda vez que lo que está haciendo el legislador es establecer ciertos requisitos respecto de quienes pueden optar a un beneficio que se esté otorgando. Y el otorgamiento de ese beneficio es el legislador el que puede fijar los criterios atendida la peligrosidad, el tipo de delito de quienes pueden optar o no al indulto conmutativo. Por esa razón yo creo que ese requerimiento es absolutamente injustificado y el Tribunal Constitucional debiera ratificar la validez de este proyecto y obviamente rechazar el requerimiento que ha hecho parlamentarios de Chile Vamos. Dicho eso, presidenta, voto a favor. Gracias, senadora Araya. Tiene la palabra el senador Víctor Pérez hasta por 7 minutos. Gracias, presidenta. Sin duda, tal como incluso lo reiteró hoy día el ministro de Justicia, este es un proyecto que tiene su origen, su base en una concepción humanitaria, una necesidad de carácter humanitaria.
porque Chile está hoy día atacado, como todo el mundo, por una pandemia que genera un daño real y concreto a una serie de poblaciones de riesgo, como por ejemplo los adultos mayores. Y por lo tanto, como tenemos adultos mayores en nuestros recintos penitenciarios, hay que tomar medidas en esta naturaleza. Lo que podemos traducir es que si no existiera esta pandemia, no existiera este riesgo de contagio, este sería un proyecto de ley que no debiéramos estar tratando, puesto que es la situación y el contexto que estamos viviendo el que lo hace absolutamente indispensable. Y el veto lo que hace es establecer aspectos que a mi juicio jurídicos que se discutieron intensamente en la Comisión de Constitución, que no hace ninguna objeción y por lo tanto yo por lo menos el personal voy a votar a favor del veto. Pero creo que el veto no resuelve una objeción que hicimos presente en la discusión en la sala de la Cámara de Diputados, que hicimos presente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que hay un tratamiento hacia un sector, hacia personas de alto riesgo que verdaderamente no se condice con el concepto humanitario. Fíjense, señora Presidenta, que en nuestros recintos penitenciarios hay 122 personas condenadas por distintos delitos que tienen más de 75 años. No hay duda que esa es una población de riesgo. Y este proyecto solo beneficia a 7 de ellos. Es decir, tenemos a 115 que este proyecto no abarca para ninguna situación de indulto conmutativo. Hay que hacer presente también que este indulto conmutativo no significa que la persona quede en libertad, sino ni que se le absuelve de la condena, ni que deja de cumplir esa condena, sino que esta persona condenada por un tribunal de justicia pasa a cumplir su condena en un recinto distinto que un recinto penitenciario. Si uno se va a las personas entre 60 y 74 años, tenemos que la población penal, que también es una población de riesgo, está conformada por 704 personas. Y este proyecto beneficia solo a 102. Es decir, 602 personas no reciben este beneficio y por lo tanto están en nuestros recintos penitenciarios, están en nuestras cárceles y siguen siendo un objeto de riesgo importante frente a la pandemia al cual estamos viviendo. ¿Cuál es la razón? Porque personas particularmente de 75 años hacia arriba, no voy a mencionar y ni voy a incorporar en esta argumentación a quienes tienen más de 60 años, sino que de 75 años hacia arriba, estas 122 personas no reciben este beneficio. Son personas peligrosas, una persona que puede tener 80 años, 78 años, 90 años, es una persona peligrosa. Sería bastante, y no se ha argumentado, diciendo que existiría entre estos 122 personas gente que tenga una peligrosidad, que sea un peligro para la sociedad. Son personas que existe un grave riesgo de que reincidan. No se ha argumentado por nadie que aquí tengamos personas de 80, 85 años, 78 años, que si van a cumplir su condena en su casa o en un domicilio, puedan claramente reincidir. Tanto es así que se bajó la pena, la edad de mujeres, porque de acuerdo a estudios, incluso las que hacen microtráfico, esas mujeres tienen un bajo índice de reincidencia. Ese estudio y ese análisis no se hizo con las personas mayores de 75 años. ¿Cuál es, en definitiva, la razón? Y aquí lo han dicho algunos señores senadores con absoluta claridad. Un ánimo de venganza y revanchismo, porque muchos de estos 122 personas mayores de 75 años son ex carabineros y ex militares. Y que han sido condenados por los tribunales, pero que tienen más de 75 años, muchos de ellos con enfermedades terminales, muchos de ellos con enfermedades crónicas y por lo tanto con un riesgo muy importante, significativo de ser contagiados por el COVID-19.
Esa es la razón. Y por lo tanto creemos que ese afán revanchismo y ese afán de venganza no se condice con un Estado de Derecho, con un Estado democrático, que tiene que tener una autoridad moral para decirle a alguien que cometió un crimen atroz, para decirle a alguien que actuó con brutalidad, para decirle a alguien que fue condenado por un tribunal, no pueda cumplir su sanción, su pena en su casa o en un domicilio. Creo que eso, ¿sí?, le negamos al Estado, le negamos a la normativa que logre esa situación. Creo que estamos comportándonos de una manera que no se condice con los valores y principios de la democracia. Y eso hace que verdaderamente pueda ser algo incomprensible para la ciudadanía. Fíjense que en nuestras poblaciones, en nuestros sectores más populares, en la sociedad, la gente va a ver que alguien que robó con violencia, hizo robos con violencia, van a poder estar en sus casas. Y esa persona que tiene un robo con violencia y que ha cumplido más importante de su pena, que le faltan 36 meses, me parece bien que pueda conmutarse. Pero para la ciudadanía, ese puede generar un riesgo, ese puede generar un temor y puede generar una incertidumbre. Por lo tanto, la objeción de fondo que nosotros hemos hecho del proyecto de cuestión, y por eso hemos ido al Tribunal Constitucional, no se resuelve por este veto y queda en evidencia absoluta que aquí hay un grupo y una población de adultos mayores de mayores de 75 años, que son 122 personas que claramente... Gracias, senador Pérez. Medio minuto, porque estamos con los tiempos le resta a su bancada tiempo. Ese no es el problema. Y de 122 personas que van a estar en riesgo, que van a poder sufrir los efectos del coronavirus y que la razón de fondo es que, por una razón de carácter político, no se les ha querido incorporar. Y eso, a mi juicio, en una situación de pandemia, en una situación de estado de catástrofe, en una situación de riesgo sanitario, no me parece una razón adecuada. Gracias, senador Pérez. Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el senador Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidenta. Creo que es urgente aprobar este proyecto, este indulto. Me parece que perdimos tiempo de más con la votación que se dio en la Cámara de Diputados la semana pasada. Hay ya casos en estos días, cada día que avanza, aumentan los casos de personas privadas de libertad, de gendarmes, funcionarios que están en las cárceles por contagio de coronavirus. Por lo tanto, es algo muy importante y urgente de aprobar. Creo que es un imperativo descomprimir las cárceles para poder brindar una atención digna a todos, tanto a los que se quedan en la cárcel como a los que salen bajo la figura de arresto domiciliario. El caso también muy urgente es las personas, por ejemplo, que están en prisión preventiva. Hubo un caso esta semana de una mujer en la cárcel de San Miguel por prisión preventiva y así hay muchas personas que están esperando que continúe su proceso judicial, llevan meses, no hay una condena. Muchas veces hay problemas de proporcionalidad, como son las personas detenidas a partir de la revuelta del 18 de octubre. Ha habido toda una polémica al respecto. Pero yendo al punto, yo creo que acá hay que tener medidas sanitarias de distanciamiento social, de atención sanitaria, de lavado de manos, etcétera, para todos los presos, para todas las personas privadas de libertad y para todos aquellos condenados que también vayan a sus casas a arresto domiciliario. Y en esto creo que el punto que ha hecho también el Ejecutivo de incluir a las personas por violencia intrafamiliar que no tengan este beneficio carcelario, este indulto, me parece que es un buen punto. Que queden excluidos los delitos más graves, homicidios, hay una serie de tipos penales que incluye este proyecto. Y por supuesto las personas condenadas por delito de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, como lo han dicho en una declaración pública un grupo de familiares, de propios familiares de las personas que están en Punta Peuco o condenadas por delitos de lesa humanidad, han dicho que ellos creen que sus familiares deberían continuar su condena
en la cárcel. Obviamente, atendiendo adecuadamente su situación sanitaria, atendiendo adecuadamente la distancia social, atendiendo todas sus necesidades, con un trato digno. Nadie acá quiere revanchismo, nadie acá quiere venganza, pero en el fondo creo que aquí hay una situación ética y política de fondo respecto a que esas personas puedan continuar su condena en las cárceles. Y lo mismo, insisto, las personas por delitos graves, otro tipo de delitos graves también deben continuar en las cárceles, pero asegurarles condiciones decentes, condiciones dignas para todos y todas. Y por último, creo que el Congreso, y una solicitud en el fondo a la presidenta del Senado, se lo hice formalmente por escrito, creo que el Congreso debería defender su punto frente al requerimiento del Tribunal Constitucional que ha hecho un grupo de senadores de derecha frente a este proyecto de ley. Creo que es importante que el Congreso dé su opinión ahí, vaya a defender su punto respecto a el proyecto que acá se está tramitando y estamos votando. Me parece que es importante dar también hacer ese acto político de discusión sobre la constitucionalidad, sobre este requerimiento al Tribunal Constitucional que ha hecho algunos senadores y senadoras de la derecha. Voto a favor, Presidenta. Gracias. Gracias, senador Latorre. Tiene la palabra el senador Felipe Arboe, por 4 minutos. Gracias, Presidenta. Voy a votar a favor, tal como lo hice en la Comisión de Constitución ayer, porque este es un indulto conmutativo que va a beneficiar a 1.299 personas que hoy día están privadas de libertad, pero también gozando de algún tipo de beneficio. Hay gente que ya está con salida dominical o con reclusión nocturna y tiene por objetivo evitar que esas personas que participan de una condición objetiva de hacinamiento no sean o fuente de contagio o no se contagien ellos mismos. En consecuencia, el primer elemento es que esta ley establece que el hacinamiento es una condición fundamental. Lo segundo es que, junto al senador Durresti, hemos presentado un téngase presente al Tribunal Constitucional, porque aquí hemos escuchado, a propósito de este proyecto que es de indulto conmutativo, todo un alegato respecto de las condiciones carcelarias de los violadores de derechos humanos. Perdón, la Constitución política establece que es la ley la que establece los criterios objetivos. Y lo que hemos hecho en el Congreso es establecer ciertos criterios objetivos. Primero, el hacinamiento para evitar el contagio. Y en segundo lugar, obviamente, la peligrosidad de los delitos cometidos. Hemos excluido a violadores sexuales, a abusadores de menores, hemos excluido a homicidas. No veo razón por la que discriminar y que algunos senadores están pidiendo que se pueda incluir a los violadores de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso sí que sería una discriminación, toda vez que las condiciones objetivas no se dan. Están hacinados y frente a un eventual contagio no es que se le abandone, como ha dicho el ministro Larraín, sino que ha dicho justamente es que se adoptan medidas preventivas y también curativas. En consecuencia, señora Presidenta, yo voy a votar a favor y los argumentos por los cuales creo que este proyecto no adolece ningún vicio de inconstitucionalidad los he hecho presente en el téngase presente ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, valoro que el veto aditivo haya incorporado haya excluido de este beneficio a los condenados por delitos de violencia intrafamiliar, que es un fenómeno que hoy día se está dando, dada la cuarentena en muchas comunas, y que, ojo, va a crecer ahora que el gobierno ha anunciado cuarentena en comunas más populares, con menor metros cuadrados, donde hay condiciones de hacinamiento muy complejas. En consecuencia, votaré a favor de este veto aditivo, señora Presidenta. Gracias, senador Arboe. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el senador Alfonso de Urresti. Gracias, Presidenta. Estos 5 minutos permiten aclarar una serie de dudas que tuvimos en vista en la comisión y que son relevantes poder aclararla. Vamos a apoyar este veto aditivo porque desde el primer momento estamos de acuerdo que un conjunto de condenados por delitos que no sean graves y que están en situación de hacinamiento puedan tener el cumplimiento de lo que resta de la pena en el medio libre, pero en reclusión domiciliaria. E insisto en el concepto, hacinamiento y peligrosidad. Y aquí se quiere hacer una falacia y se quiere confundir a la sociedad de que existen una serie de abuelitos de
personas que tienen más de 75 años, 122 personas que tienen que tener derecho también a esta situación. Recordemos que en estos 122 individuos están los peores criminales que ha tenido la historia de Chile. Delincuentes que violaron mujeres, que torturaron, que asesinaron, que degollaron. Si alguien considera que esos abuelitos, esas personas bondadosas, tienen derecho a estar producto de esta contingencia de salud en libertad, que lo expliquen claramente. Quienes violaron mujeres, quienes introdujeron, quienes degollaron, quienes quebraron los huesos de cada una de las personas, quienes con corvo abrieron su estómago para arrojarlos al mar, que digan con nombre y apellido que los quieren libres. Y que quieren libres también a violadores, a secuestradores, a homicidas en las calles. Yo al menos no lo quiero. Yo no lo quiero y como socialista jamás voy a permitir ese tipo de situación. Y aquí se estableció una exclusión de un conjunto de peligrosos delincuentes y no lo establecimos nosotros. Entonces aquí no hay venganza, esto lo estableció el gobierno. El gobierno en su proyecto estableció que hay un conjunto de actores, violadores de derechos humanos, homicidas, traficantes, que no pueden estar incorporados en esta ley porque autores de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué? Porque la peligrosidad de ellos no hace aplicable que puedan estar en un medio libre. Y en el caso de los puntapeucos, entre otras cosas, porque no tienen hacinamiento. Están en una cárcel con mejores condiciones. Están en una cárcel que hay menos densidad. Y por favor, si son abuelitos y tienen esta avanzada edad, porque son delincuentes que se escondieron durante años, hicieron todos los subterfugios para escaparse de la justicia. Entonces, por favor, personas que no han reconocido, personas que no han pedido disculpas, personas que no se han arrepentido, que al contrario siguen enalteciendo los crímenes que cometieron, no van a salir por la ventana, ni van a salir en esta situación. Toda la atención médica, toda la atención que corresponde a cualquier ciudadano. Vamos a apoyar esta ley porque favorece efectivamente a casi 1.300 personas que habiendo cometido delitos están en hacinamiento, están en una población de riesgo, mujeres que por distintos delitos están condenadas, que están embarazadas o que son madres. Claramente que vamos a tener una situación humanitaria y que también ayuda no solo a ellos y a su entorno familiar, sino que también al personal de gendarmería, quien para controlar este conjunto de población tiene que destinar más recursos y se expone. Es importante también en ese registro entender que por regiones hay una cantidad de personas que van a tener este beneficio y que van a poder descomprimir la presión que hay en las cárceles. Y por último, señalar que nosotros aprobamos unánimemente este veto porque se mejoran algunos aspectos que técnicamente eran complicados. Quien sale en libertad, pero tiene una situación de alejamiento del hogar, en la sentencia obviamente no puede fijar como domicilio y volver a cumplir la condena en el medio libre en el domicilio del cual fue alejado producto de algún delito con familiares. Tenemos que también tener un procedimiento de quienes incumplen estas normas para que sean sancionados y sean vueltos a la reclusión. Pero en definitiva, junto al senador Arboe, reiterar, nosotros hicimos un téngase presente en el Tribunal Constitucional, que esperamos que ese tribunal no trate a través de un fallo o de una resolución entender que se extiende el beneficio a quienes taxativamente están excluidos, graves violadores de derechos humanos, delincuentes de delitos de alta peligrosidad y el catálogo que se establece en el artículo 15. Por la ventana no van a salir los homicidas ni van a salir los violadores de derechos humanos. Voto a favor, señor presidente. Gracias, senador Durresti. Tiene la palabra, hasta por 5 minutos, la senadora Carmen Gloria Aravena. Gracias, presidenta. Bien breve, solo dejar en contexto que según el informe de Gendarmería, en el 2020 tenemos alrededor de 142.000 personas recluidas con régimen abierto y cerrado. Lo que hoy día nosotros estamos legislando dice relación con un número de personas bastante restringido, son alrededor de 1.300 personas. No es mucha gente, pero sin duda va a ser un aporte para el hacinamiento que viven hoy nuestras cárceles.
pero yo quiero hacer mención a dos cosas. Una, al aumento bastante importante de violencia intrafamiliar y de femicidios que han ocurrido en estos últimos meses, por lo tanto ya tenemos, ¿cierto?, una sesión planificada con el Ministerio estos días para ver este tema y abordarlo. Y por otro lado, referirme a una intervención que hizo algunos de los senadores anteriormente respecto a la prisión preventiva. Si son alrededor de un tercio las personas que están en prisión preventiva, eso implica un número cercano a las 40.000 personas. Veo bastante difícil que Fiscalía o la justicia, en el fondo, pueda revisar tantos casos en el tiempo que hoy día además es complejo, porque tenemos una gran cantidad de casos que se están viendo y procesando producto del estallido social. Entonces, la verdad es que es bueno dimensionar el número de personas. Son alrededor de 1.300 personas de un total de 142.000 personas que hoy día están en régimen de reclusión abierto y cerrado. Valorar esto y valorar principalmente también el anuncio que ha hecho el ministro de Justicia respecto a retomar la conversación, el análisis, la discusión de una ley humanitaria que no tiene nombre ni apellido. Es una ley que es necesario revisar en un país que abolió la pena de muerte hace muchos años. Es importante revisar cómo estamos tratando a los adultos mayores con enfermedades terminales en las cárceles, más allá del delito que hayan cometido. Yo apruebo este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senadora Aravena. Tiene la palabra el senador Alejandro Navarro, hasta por 5 minutos. Te llamo al tiro, ¿te parece? Gracias. Presidenta, cuando pasó este proyecto lo voté a favor. 1.300 personas que están en condiciones deplorables, cuya seguridad sanitaria los pone en riesgo. Y por tanto, es un buen proyecto desde el punto de vista de que busca establecer mayor seguridad para personas con vulnerabilidad. Hay riesgo en las cárceles chilenas, todos sabemos, hacinamiento, hay riesgo para gendarmería. No hemos tenido un informe respecto a las condiciones de los funcionarios de gendarmería y cómo se están protegiendo, cuando sabemos que la primera línea de salud, aquellos valientes hombres y mujeres que no se pueden quedar en casa, van todos los días a enfrentar el virus. No sabemos cómo se está protegiendo a gendarmería porque escasean los insumos. Y en estos funcionarios, hombres y mujeres, héroes, valientes, no requieren aplausos, requieren insumos urgentes para proteger su vida y la de sus familias. Quiero señalar de que extraño en el veto del presidente lo que solicité en esa oportunidad respecto a la prisión preventiva. Si bien es cierto, son procesos no condenados, son más de 1.100 personas, jóvenes en su mayoría, que están en la cárcel en prisión preventiva por desórdenes públicos, que no van a ser condenados con cárcel y llevan 3, 4 y más meses. Y eso el presidente Piñera no lo incluyó en este veto. Y creo que no es lo más adecuado. Hay riesgo con ellos también. Ha sido la Corte de Apelaciones que ha acogido parcial, que ha sancionado a Daniel Urrutia, que ha frenado los intentos de avanzar en este sentido. Pero también lo planteé. Dije, la derecha va a ir al Tribunal Constitucional, la UDI va a ir al Tribunal Constitucional y va a hacer que este proyecto, que excluye a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, no está en la idea matriz, no lo contiene de manera expresa, como lo señaló el ministro Hernán Larraín. La UDI va a ir al tribunal y va a conseguir que efectivamente se incorporen. Y ya ayer el Tribunal Constitucional declaró admisible la solicitud que hicieron senadores de este hemiciclo para poder agregar a este proyecto de ley a los criminales condenados por crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Y por tanto, el Tribunal Constitucional va a terminar modificando esta ley, incorporando a un beneficio a quienes expresamente fueron excluidos en la ley. El tribunal los va a incorporar bajo el concepto de la discriminación. Y eso altera absolutamente el sentido político, social, histórico, de derechos humanos de este proyecto de ley. Punta Peuco no es Colina 1,
Punta Peuco no es la Peni, no es San Miguel, Punta Peuco no es una cárcel, no es una cárcel, nunca fue concebida como una cárcel. Allí hay condiciones que por lejos, de manera infinita, superan las condiciones de una cárcel y por tanto el riesgo de allí es infinitamente menor a quienes están en una cárcel con igual edad y con igual condición. Este proyecto de ley va a terminar sacando a violadores de derechos humanos de la cárcel para llevarlos a sus hogares. Repito, este proyecto de ley va a terminar sacando a violadores de derechos humanos para que cumplan su pena en su casa. Y yo no estoy disponible para esa opción, señora presidenta. No estoy disponible porque eso contraviene el espíritu, por cierto, de confianza que hemos intentado hacer con el gobierno cuando nos presenta proyectos de ley. Pero los senadores de derecha no le han hecho caso al gobierno. Y si los senadores de derecha no le hacen caso a su gobierno, no me pidan a mí que yo le haga caso al gobierno. Voto en contra de este proyecto de ley por las razones que he señalado. Patagonia sin represas, nueva constitución ahora, no más AFP. He dicho, presidente. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Guido Girardi, está por 4 minutos. Presidenta, es evidente que esta es una situación de excepción, lo hemos dicho en distintos planos, para enfrentar distintos tipos de situaciones. Estamos en una crisis planetaria, estamos en una pandemia, estamos en una situación de catástrofe donde está el riesgo de vida de decenas de miles de compatriotas y a nivel mundial eso ocurre de la misma manera. Por eso que yo valoro esta iniciativa del gobierno de intentar disminuir los riesgos para un sector de nuestra sociedad que está privado de libertad por delitos que han cometido. Y valoro también que se haya excluido de estos beneficios a aquellos que tienen delitos de sangre, de droga, de no pago o de violaciones de violencia intrafamiliar y otros. Pero yo quiero hacer un punto, y particularmente con algunos colegas a cuales les tengo mucho aprecio, como el senador Chaguán, por su intermedio, presidenta, que hizo una intervención que en ninguna parte de ella se señala que aquellas personas que él está defendiendo son violadores de derechos humanos, que son personas que actuaron con niveles de crueldad, como agentes del Estado, de una manera brutal y que han sido sancionados por todas las instituciones de derechos humanos existentes en el planeta, desde Naciones Unidas, Human Rights Watch y todas las que existen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es el reclamo que yo le hago? Se lo señalaba anteriormente, que es la memoria. Las sociedades que no tienen memoria, presidente, puedan volver a cometer esos hechos. Y la memoria en una sociedad es un elemento fundamental. Por eso que cuando hay violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, las sociedades actúan anteponiendo esa dimensión de memoria. Y por eso que las sanciones y las penas que tienen los delitos de lesa humanidad son de por vida, son para siempre, son penas simbólicas, para recordar a todos y a todas que en ninguna circunstancia se pueden violar los derechos humanos. Y acá no podemos tener un doble discurso, yo insisto, porque el discurso de que la violación de los derechos humanos existen en función de quién los viola y a quién se les viola es un discurso que es inaceptable, ya sea para aquellos de izquierda que no reconocen la violación de derechos humanos en determinados países y también, evidentemente, para aquellos que, por ejemplo, no han reconocido la violación de derechos humanos en su propio país, siendo las instituciones las mismas que acreditan la violación de los derechos humanos. No puede ser que se aplauda cuando en Human Rights Watch en Nicaragua o Venezuela señala que hay violación de derechos humanos y se fustigue cuando esas mismas instituciones lo hacen en Chile, o al revés. No puede ser que se apruebe y se felicite a Human Rights Watch cuando se violan los derechos humanos en Chile y ellos lo certifican, pero que cuando son en otros países, por ejemplo como Venezuela y Nicaragua, se los cuestione y se los descalifique. Ese doble discurso es tremendamente peligroso. Pero con la actitud que tienen algunos senadores de querer poner en el mismo nivel, en el mismo estándar, en la misma jerarquía, la violación de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, con los simples delitos, lo que quieren es borrar la memoria, presidente. Lo que quieren es
negar un compromiso de la sociedad con la violación a los derechos humanos. Y yo le hago un reclamo a la derecha. Yo creo que la derecha tiene que levantar la bandera de la defensa de los derechos humanos, aunque les cueste, aunque les duela. Y la violación a los derechos humanos, insisto, no puede tener territorialidad y no puede haber un discurso incoherente en función de quién viola los derechos humanos y a quién se le violan los derechos humanos. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Girardi. Tiene la palabra hasta por 6 minutos la senadora Jacqueline Van Riesenberghe. Muchas gracias, Presidenta. Si me sobra algo de tiempo, se lo damos al senador Durán o senador Moreira, que creo que habían solicitado tiempo adicional. La verdad es que yo quiero lamentar profundamente el que en este veto aditivo no se hayan integrado a las personas que hoy día cumplen condenas bajas. Nadie está hablando de los autores materiales, estábamos hablando de personas que cumplen condenas bajas, personas que están cumpliendo condenas en Punta Peuco, en Colina 2 y que fueron condenados por hechos donde no actuaron como autores materiales, donde eran en la década del 70, eran soldados, incluso conozco algunos casos de personas que estaban haciendo el servicio militar, eran subtenientes, no tenían mando y estuvieron en una posición en donde les tocó participar sin haber tenido ni siquiera la intención y en muchos casos sin ni siquiera saber que eran parte de eso. Y por eso han sido condenados a través de los tribunales. Uno podrá tener opinión en relación a la forma en cómo han sido condenados debido a que aún se mantiene el sistema procesal penal antiguo, que sin duda genera también una discriminación en torno a la defensa que ellos pueden hacer de sus propios casos. Pero este indulto conmutativo lo que se estaba haciendo era por la situación sanitaria que está viviendo el país. No es un tema de un indulto de una ley humanitaria, es por la situación sanitaria, es porque las cárceles son un foco de contagio tanto para los gendarmes como para las personas que están dentro de las cárceles. Y las personas y el coronavirus aumenta su peligrosidad y su agresividad en las personas a la medida en que va aumentando la edad. Y sin duda que los mayores de 75 años, incluso los mayores de 80, aumenta un más de un 10% la letalidad de esta enfermedad. Por lo mismo, resultaba del todo lógico, razonable, que personas que están en estas cárceles, que fueron condenadas que no fueron condenadas como autores materiales, que no tenían mando al momento de que se cometieron los hechos, que no tuvieron la capacidad de decir que no, que querían de rebelarse ante esa situación, razón por la cual fueron condenados, hoy día además los estemos condenando a que mantengan su situación de riesgo y por lo tanto sigan manteniéndose la situación de alta vulnerabilidad al contagio con las complicaciones sanitarias que esto significa. De verdad lamento profundamente que mi gobierno por el cual yo trabajé y trabajo, no haya sido y haya mantenido esta discriminación arbitraria que sin duda va a tener consecuencias en la vida de personas que solo por un capricho más que un capricho, un ensañamiento de la izquierda no van a poder hacer uso de esta ley. Lo lamento profundamente y por esa razón, y dado que este veto habilita una ley que consolida esta discriminación arbitraria, yo no voy a dar mi voto para poder, con mi voto, consolidar esta ley que mantiene esta discriminación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora Van Riesenberghe. Tiene la palabra en el tiempo de la democracia cristiana, que ha cedido 4 minutos al senador Quintana. En la misma sala hemos sido muchas veces muy críticos por la actitud laxa del gobierno en materia de derechos humanos a raíz del estallido. El estallido, como sabe, se encuentra en cuarentena, pero a mí no me cabe ninguna duda que gran parte de esas demandas van a reinstalarse en la sociedad chilena cuando esta crisis sanitaria haya transcurrido. Ahora, sí debo reconocer justamente de la misma forma es que hoy día en el Senado el gobierno presenta un proyecto que se hace cargo de temas de derechos humanos. Efectivamente, mujeres embarazadas, reclusas, junto al senador Navarro hemos presentado un proyecto justamente para que madres
reclusas puedan cuidar a sus hijos cuando son menores de 2 años. En materia de infancia también hay un cuidado en este proyecto que hay que valorar. Por supuesto, también varias otras dimensiones que se han planteado desde él. El tema de violencia familiar, el que delitos tan peligrosos como asociación ilícita para narcotraficantes, para quienes han transgredido las normas sobre el control de armas, tampoco puedan ser objeto de este beneficio. Me parece que va en la línea correcta. A mí lo que me preocupa, señora presidenta, es que el ministro Larraín, que muy bien, este proyecto lo presentó hace 2 semanas atrás, y hace 2 semanas atrás nosotros teníamos 300.000 casos de contagiados en Chile, digamos, perdón, en el mundo, y teníamos 16.000 muertes. Hoy día vamos en 1,5 millones de contagiados en el mundo y tenemos 83.000 fallecidos. O sea, lo que quiero decir, y en Chile, bueno, todos conocemos la cifra, ha sido actualizada esta mañana. Lo que quiero decir es que aquí hay un sentido de urgencia, y lo que ha hecho irresponsablemente un sector de la derecha de recurrir al Tribunal Constitucional, lo decía el senador Arboe hace poco rato también, porque los alegatos son el día lunes. Si algo ocurre en algún penal en estos días, la responsabilidad es, y tienen que asumirla, los senadores de Chile Vamos, que recurrieron al Tribunal Constitucional. Me parece tremendamente grave, porque aquí nada se ha dicho de las medidas sanitarias que efectivamente están contenidas y que van a ser imposible que esta medida que favorece a 1.300 personas pueda operar ahora, una vez despachado desde el Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces creo que algunos senadores no han entendido la crisis, la pandemia que tenemos. La Araucanía es la región con más fallecidos en Chile, la segunda con más contagios, y este tema y el riesgo latente, y así me lo han manifestado dirigentes de Gendarmería, de los distintos penales de la Araucanía, es también central. Por lo tanto, aquí nosotros podemos hacerlo concreto como Senado, y por eso que este es un proyecto que está contenido en la agenda COVID, pero claramente, en la medida que estos senadores mantengan este recurso prevención, lo mismo que hicieron los diputados, que alargaron esta discusión, cuando claramente aquí ha habido sentido de urgencia, van a tener que asumir su responsabilidad por lo que pueda pasar en estos días en los recintos penitenciarios. Quiero simplemente señalar eso. Y por favor, aquí no vengamos a hablar de los abuelitos mayores de 75 años, estamos hablando de genocida, y aquí no importa si esa persona tiene un riesgo de reincidir o no. Aquí lo que importa es la señal, como decía el senador Giraldi recién, respecto de la memoria y la distancia que algunos pretenden que este Senado y el Estado chileno tome respecto de la causa de los derechos humanos, que es una causa universal. Por todas esas razones voto a favor, porque creo que hay un sentido de urgencia, creo que han hecho muy mal los senadores en recurrir al Tribunal Constitucional, y creo que el Senado, Presidenta, debe tener un procedimiento muy claro, como se ha hecho en otros casos, a donde lo hagamos presente y entreguemos nuestra opinión como corporación respecto a este punto. Muchas gracias. Gracias, senador Quintana. En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional, ha solicitado la palabra el senador Alaman, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a votar a favor del veto por las distintas razones que distinguidos senadores han señalado, partiendo por la exposición que señaló el senador Víctor Pérez. Creo que el veto se justifica plenamente y por eso lo apoyo. Pero el debate ha discurrido hacia un tema distinto, que tiene que ver precisamente con las personas que están sometidas a prisión y que son culpables de derechos integrales, violaciones a los derechos humanos. Y yo quiero simplemente señalar, para que quede constancia en el debate, que tener una visión humanitaria respecto de estos personajes tiene que ver con algo muy simple que se puede resumir en una frase: apartarse del ojo por ojo, diente por diente. Cuando se invoca una razón humanitaria, no se discute la maldad extrema de las conductas en que hayan incurrido los presos o los detenidos, sino que se invoca un valor a lo menos extraordinariamente importante, cual es en que no hay que incurrir en conductas que en definitiva se equiparen a la maldad o que sean igualmente reprochables a las personas de las que se trata. Señora Presidenta, sin ánimo de ningún discurso encendido ni cosa que se le parezca, ¿alguien puede sostener que hay justicia cuando se mantiene en prisión a una persona de avanzada edad
que se encuentra enferma terminalmente, incapaz de valerse por sí misma o incluso privada de juicio? Yo creo que es muy difícil que alguien sostenga que una situación de esa naturaleza responde a algún parámetro de justicia. Para quienes las sostienen y las afirman, una invitación a una reflexión. Todas, insisto, todas las organizaciones de derechos humanos, los tratados internacionales que se refieren a esta materia, no se oponen a beneficios cuando en definitiva se trata de terminar con situaciones que mancillan la dignidad humana o que son degradantes. Estas organizaciones, como se ha visto en estos días, son favorables a terminar con estas situaciones por la razón que hay que señalar. Gracias, senadora Alamán. Gracias, presidente. Gracias. Restan al comité de la UDI 2 minutos y medio y va a hacer uso de la palabra el senador Durana. Gracias, presidenta. Reitero que este indulto conmutativo tiene un profundo sentido humanitario respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad, pero lamentablemente es un proyecto discriminatorio. Cada uno de esos miembros de las Fuerzas Armadas hoy privados de libertad y que no están considerados en esta ley fueron juzgados y condenados, y vuelvo a reiterar, algunos a través de una ficción jurídica. Y todos están calificados como de bajo compromiso delictual en la escala de reincidencia, sumado a que las condiciones históricas por las que fueron condenados no son repetibles y hoy además son adultos mayores y pueden perfectamente estar en sus casas privados de libertad. Las circunstancias de salubridad pública que hoy enfrentamos ameritan que las decisiones del gobierno y obviamente también las nuestras se enmarquen en el objeto que se persigue y no incorporemos elementos extraños que nos lleva a un tipo de debate que se enmarque en lo político. Por esta razón, voto en contra del veto presidencial. Gracias, senador Durana. Terminado el debate, resultado de la votación. Gracias, señora presidenta. Vamos a proceder a consultar la intención de voto a todas las senadoras y senadores que se encuentran participando en la sesión de manera remota. El senador señor Alamán, ¿cómo vota? Indulto, del veto. ¿Perdón, cómo? A favor del veto. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? A favor. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Araya, ¿cómo vota? A favor. El senador señor de Urresti, ¿cómo vota? El senador señor de Urresti. A favor. Sí, está. El senador señor Castro, ¿cómo vota? Por ser un proyecto discriminatorio, voto en contra, presidente. El senador señor Durana, ¿cómo vota? El senador señor Durana, ¿cómo vota? En contra. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? El senador señor Arboe, ¿cómo vota? Micrófono, senador. Tiene que encender su... Ahí. A favor. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Montes, ¿cómo vota? Voto a favor. A favor. Gracias. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Voto a favor. A favor. Gracias. El senador señor Proens, ¿cómo vota? La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Voto a favor. El senador señor Quintana, ¿cómo vota? Voto a favor. El senador señor Soria, ¿cómo vota? El senador señor Soria, ¿cómo vota? Voto a favor. Entonces no estaba... Proens no está. Ya. El senador señor Proens, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias. Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 31 votos. Por la negativa, 4. Abstenciones, 6. Pareos, 0. Aprobado el veto presidencial. Solicito el acuerdo de la sala. Sí, el acuerdo de la sala, tanto a distancia como presencial, para suspender la sesión hasta 3:15. Muy bien. Vamos a dar la palabra al señor ministro. Presidenta, yo quería en la discusión agregar algunos antecedentes para precisar datos y cifras, pero a esta altura no es necesario. Solo quiero agradecer la muy buena acogida que este veto ha tenido de parte del Senado. Esa comprensión nos ayuda a avanzar y espero que la Cámara de Diputados haga lo propio en un rato más tarde. Muchas gracias. Gracias, señor ministro.